Capítulo 11. Espero que hayan terminado y han hecho el proyecto eléctrico. En el capítulo 11 le vamos a dar un hincapié a uno de los efectos de la electricidad que se llama magnetismo, electromagnetismo. Muy importante de entender el comportamiento de los imanes, la ley de los polos y las bobinas. Bobinas, imanes, la ley de los polos, brújula, ¿ya? La polaridad, ley de los polos. Entonces, en este capítulo le vamos a dar énfasis a esta parte porque es muy importante. El efecto magnético es uno de los que más se utiliza dentro de la electricidad. Usted lo va a encontrar en transformadores, lo va a encontrar en motores, en el bala, en los relés, en los contactores, motores, imagínense, válvulas solenoides. Esas son las aplicaciones que tiene este efecto. Por eso tienen que entenderlo bien. Efecto magnético. Para eso hay que entender primero la ley de los polos y para eso vamos a entrar entonces a dar la explicación, la introducción teórica. Vamos para allá. Tema 11, magnetismo, electromagnetismo, imanes, bobinas, brújulas, aplicaciones, timbre y todo lo demás. Introducción al magnetismo, propiedades de los materiales magnéticos. Normalmente atraen al hierro, al acero carbono y otros metales como el cobalto, el níquel y sus aleaciones. No atrae el aluminio ni el cobre, que son materiales diamagnéticos. Cuando tenemos un imán, todas las moléculas de ese imán están orientadas en una sola dirección. Entonces tenemos en un imán, que es un trozo de metal, que atrae limaduras de hierro en su extremo y se designan con polos. Por eso hay que entender la polaridad. Los dos polos, uno designado con el polo norte y el polo sur. ¿Ya? De ahí salen las líneas de fuerza del campo magnético. Cuando enfrentamos dos polos distintos, se atraen, norte con sur, se atraen. Cuando enfrentamos dos polos del mismo tipo, de misma polaridad, se repelen, se rechazan, no se quieren. Los polos norte y sur no se pueden separar, van unidos, siempre están ahí unidos. El campo magnético atraviesa objetos como papel, madera, plástico, es infinito. Si frotamos un objeto de acero con un imán, el objeto adquiere las propiedades magnéticas del imán y se comporta como tal. Nosotros, por ejemplo, que vamos a hacer la experiencia más adelante, vamos a magnetizar un alfiler o una aguja y esa va a tomar polaridad norte-sur y ustedes se van a comprobar de que se comporta igual que un imán, tiene su polo norte y su polo sur. Propiedades de los materiales magnéticos. Los imanes tienen un campo magnético que los rodea. Es muy fácil observarlo si dejamos caer limaduras. Lo que vamos a hacer, vamos a dejar caer limaduras de hierro sobre un imán y vamos a ver el espectro que se llama, el espectro magnético. Hace más de 2500 años los chinos ya conocían estas propiedades y crearon la primera brújula al concebir la Tierra como un enorme imán. Se dice que la Tierra es un gran imán con sus polaridades norte-sur, pero al revés, dicen los técnicos, dicen los científicos, que en el norte geográfico está el sur magnético y en el norte va a estar el norte magnético, va a estar el sur magnético, al revés. ¿Ah? Entonces, esa se llama la línea magnética que tiene un azimut respecto a la línea geográfica. Electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Cuando uno tiene un conductor eléctrico y hace circular corriente, y eso fue lo que descubrió el señor Oersted, que al circular corriente a través de un conductor se crea un campo magnético circular. Aquí, ¿ves? Nosotros colocamos una brújula al lado, la brújula va a empezar a titilear. ¿Por qué? Porque es un campo magnético circular. Al circular corriente a través de un conductor se crea un campo magnético circular. De ahí aparece lo que se llama la ley de la mano derecha. Si ahora tenemos un alambre magnético, significa con aislación, y formamos una bobina, la hacemos circular corriente, vamos a tener un campo magnético igual a los imanes. Igual a los imanes. Por eso es que
La corriente eléctrica se genera a partir de un campo magnético. Al revés. Si yo hago circular corriente a través de una bobina, se va a crear un campo magnético. Son inversos. ¿Vamos? Por eso que el efecto magnético, cuando usted vea una bobina en cualquier parte de los componentes de una instalación, de un circuito, tiene que considerar que es el efecto magnético. Ejemplo, enrolle usted un alambre magnético. Cuando yo hablo de alambre magnético, es un alambre aislado que tiene un barniz. Lo enrolla alrededor de un clavo, lo enrolla formando una bobinita, lo conecta a una pila de corriente continua, ¿no es cierto? Va a tener un norte y un sur bien especificados, ¿ya? O sea, se acerca una brújula, va a ver usted que va a tener un norte y un sur. Eso se llama un electroimán. Lo mismo pasa con la aplicación en los motores eléctricos, ¿no? Electroimán. Tenemos una aplicación, una pila, un botón y un electroimán que atrae limaduras de hierro, atrae algún pivote, por ejemplo, puede ser una válvula solenoide que se utiliza, por ejemplo, en los riegos tecnificados, una válvula que abre y cierra igual que una llave, pero electromagnéticamente. Entonces tenemos un electroimán a pesar del campo magnético, ¿no? Tenemos también la aplicación de los relés. Los relés, ahí tiene una bobinita. Al circular corriente va a atraer, usted aprieta el botoncito, corriente continua, va a atraer y va a cerrar o abrir el circuito que va a hacer funcionar este motor. Y ahí entramos lo que se llama ya automatizar los sistemas. Los relés se utilizan mucho en los sistemas de automatización. Relé, ¿ah? O algunos también utilizan lo que se llaman los contactores. Los contactores tienen bobina y funcionan bajo el efecto magnético de la electricidad, ¿ah? El alternador. El alternador es un generador de corriente eléctrica, ¿ya? Tiene un imán, tiene una bobina, pero para eso hay que hacer girar la bobina para que genere electricidad y genera corriente alterna. Aquí tiene un alternador de laboratorio, lo mismo que utilizan en las grandes plantas, los grupos electrógenos, o un alternador de un vehículo, ¿ya? Tiene imanes, tiene bobina, o bobinas también alimentadas con la batería, y va a generar ese principio de generación de la corriente eléctrica. A partir de un campo magnético generamos corriente eléctrica. Por eso es importante entender el comportamiento del magnetismo. Un motor eléctrico también puede ser de corriente continua o corriente alterna, pero para que se produzca el giro del motor necesitamos que genere corriente, que circule corriente a través de una bobina, y eso hace producir la repulsión o la atracción para que gire el rotor del motor, ¿ya? El motor es una máquina motriz que transforma la energía eléctrica en movimiento a través de la repulsión o atracción de campos magnéticos. ¿Vamos? Dínamo, motor de corriente continua. ¿Vamos? Donde hay bobina, está presente el campo magnético. Aquí otra aplicación muy importante. Usted se va a encontrar con transformadores. El transformador tiene bobina y tiene un núcleo de fierro, en particular un fierro silicoso. ¿Por qué silicoso? Porque le da facilidad al campo magnético. Y en laminado. Ya vamos a ver el transformador más adelante. Pero aquí usted tiene una bobina primaria y una bobina secundaria, donde entra un voltaje primario y sale un voltaje secundario. Aplicación del electromagnetismo en los transformadores. Entender bien. Transformadores, ¿ya? Donde hay bobina, está el campo magnético. Dínamo alternador, lo que yo les decía adelante, ¿cierto? El alternador o las dínamos ya están retiradas, pero ya en los vehículos tenemos alternadores que al girar una bobina frente a un campo magnético va a generar corriente eléctrica. Otras aplicaciones, mecanismos que se utilizan el campo magnético. Aquí una campanilla, un transformador, un interruptor, ¿ya? Entonces
¿Qué es lo que pasa? Que la campanilla de este timbre funciona con 10 voltios, con el transformador de 220 a 10 voltios, y va a empezar a vibrar por efecto de la frecuencia de la corriente alterna, va a empezar a vibrar, entonces va a golpear. Entonces, el principio básico de un timbre es un motor. Y los relés, que les decía anteriormente, una bobina, ¿no? Que al aplicarle cierta tensión va a cerrar o abrir circuitos dentro de ese componente. Los relés, contacto abierto, contacto cerrado. Los receptores transforman la energía eléctrica procedente del generador y van a producir luz, calor o movimiento, ¿no? Por lo tanto, al haber una transformación de la energía eléctrica, en este caso la estamos transformando en un campo magnético, ¿no? Entonces vamos ahora a pasar a hacer la experiencia de electromagnetismo para que usted entienda el comportamiento de los imanes, ¿no? Vamos. Ya, vamos a hacer la experiencia de magnetismo y electromagnetismo. Lo primero que tiene que entender usted cuál es el norte y sur. Fíjense ustedes de que los chinos, grandes navegantes en alta mar, inventaron la brújula. Ahí está la brújula, que realmente es un imán. Pero ellos no sabían de que la Tierra era un gran imán que tiene su norte y su sur. Fíjense ustedes que en el norte geográfico tenemos el sur magnético y en el sur geográfico tenemos el norte magnético. Entonces, según la ley de los polos, dice que norte con sur se atraen, norte con norte se repelen. Por lo tanto, si allá está el norte magnético, la parte verde de la aguja corresponde al sur. La parte verde corresponde al sur, porque hasta allá está el norte magnético. Por lo tanto, la parte que no está pintada, metálica, va a ser el norte de la brújula y el sur magnético. ¿No? Bien, entonces, a partir de eso, yo puedo identificar cuál es la polaridad de los imanes. ¿No? Entonces, tengo un imán acá y no sé cuál es el norte y sur de ese imán. Sabiendo que los polos se atraen o se repelen. ¿No? Esa es la ley de los polos. Entonces, como ya sabemos cuál es el norte y sur de la brújula, necesito saber cuál es el norte y sur de estos imanes. Vamos a ver acá, lo voy a cargar aquí. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué polo es ese? Si ese es el norte, este será el sur. Ahí está la marca, sur. Si yo doy vuelta, me tendría que atraerme el verde. Ley de los polos. El verde dijimos que era el sur magnético de la brújula. Por lo tanto, este es el norte del imán. Ahí está, N. ¿Vamos? Es una forma de identificar la polaridad de los imanes. Si yo doy vuelta, voy haciendo un campo magnético rotativo. ¿Se fija? Y hago girar la brújula. Imanes. Entonces, tenemos la identificación de la campo magnético a partir de una brújula y a partir del campo magnético de la Tierra. Vamos a hacer un experimento. Fíjese, tengo acá un recipiente con agua, tengo un alfiler que puede ser una aguja y la voy a frotar. Vamos a ver si resulta esta experiencia. La voy a frotar de manera que este tome polaridades igual que el imán, ¿ya? La voy a frotar, vamos a ver si toma polaridades, ¿ya? Entonces, vamos a ver si esto resulta. Entonces, con un imán, ¿ya? Va a ser poquito, pero bueno, vamos a ver si resulta y lo vamos a hacer flotar sobre una fíjense que solita está dando vuelta la alfiler, tomando posición norte-sur respecto a la Tierra. ¿Ya? Ahí tiene una brújula usted artesanal. Significa que la punta de la brújula corresponde al norte de la brújula, porque en el norte geográfico está el sur. Y la cabeza de la alfiler corresponde al sur de la brújula. ¿Por qué? Porque allá está el norte geográfico. Ahí usted tiene
que nosotros estamos bajo el efecto magnético de la electricidad. Formidable, ¿eh? Interesante. Nosotros estamos bajo el efecto magnético del campo magnético de la Tierra. Bien, seguimos. Ahí nosotros identificamos ya la polaridad de los imanes. Vamos a hacer una experiencia ahora. Comprobación de la ley de los polos. Sur con norte. ¿Qué sucede? Atracción. ¿Se fija? Se atraen. Si yo doy vuelta ahora aquí, sur con sur, ¿qué sucede? No se quieren. Repulsión. Esa es la ley de los polos. ¿Entenderla bien? ¿Ya? Vamos a ver. Enseguida, tengo acá un imán. Tengo un clavo. ¿No? Y una brújula. ¿Estamos? Entonces, si yo muevo el clavo, como que el campo magnético sigue el movimiento del campo magnético. ¿Se fijan la brújula como se fue para allá? Se desvió. ¿Por qué? Porque el campo magnético se va por el fierro. Muy importante. Por eso que las bobinas van montadas sobre fierro, para que el campo magnético se vaya por ahí. ¿Se fija que está desviada con la bobina? Mire todo. Sin embargo, debe estar atraída por esto. Pero resulta que el campo magnético se va por el clavo. Eso se llama inducción magnética. Vamos. ¿Qué más? El espectro magnético. Si yo tengo aquí norte con sur, se va a producir una atracción. Si yo dejo caer aquí encima limadoras de hierro, vamos a identificar con limadoras de hierro el campo magnético de atracción. Fijarse, miren las limadoras de hierro como están indicando hacia dónde va las líneas de fuerza del campo magnético. Así es, mire, ahí se fija, norte con sur, atracción. Las líneas de fuerza van de norte a sur o de sur a norte. ¿Estamos? Si ahora yo doy vuelta y voy a tenerlo en repulsión, o sea, norte con norte, no se quieren, entonces voy a sacar la limadora de hierro y fijarse que ahora las líneas de fuerza no se van a ir de norte a sur, sino que se van a repeler. Fíjese, en el centro, mire, no se quieren. Mire, está claro la película. Fíjese que ahí en el centro no hay atracción. Ahí en el centro. ¿Por qué? Porque hay repulsión. Norte con norte, repulsión. No se quieren. Es una forma de ver cómo se produce el campo magnético en repulsión y atracción. ¿Vamos? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué relación tiene la electricidad con el magnetismo? Fíjese, voy a enrollar una caja, ¿cierto? Con alambre esmaltado formando una bobina. Fíjese, ahí está. ¿Sí? Dale con eso. ¿Ya? La vamos a conectar entonces a la corriente continua y dentro de esa vamos a colocar una brújula, que es un imán. Entonces vean lo que sucede si yo al conectar la bobina a la corriente continua. Fíjese lo que sucede con la brújula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la brújula? ¿Qué es lo que está diciendo? Que al circular corriente continua a través de una bobina se crea un campo magnético que tiene su norte y su sur. ¿Se acuerdan del verde que lo que era? Sur. Por lo tanto, la bobina es el norte. Si yo cambio el sentido de la corriente, el verde se va al otro lado. ¿Se fija? Eso es lo importante, saber el sentido de la corriente. Si yo cambio positivo y negativo a la bobina, va a cambiar también el norte y sur de la bobina. Eso es lo que se llama electromagnetismo, la relación de la electricidad con el campo magnético. ¿Vamos? Bobina. Ahora, si yo tengo una bobina, fíjese que esta es de 400 vueltas, 400 espiras. Entonces aumenté la cantidad de vueltas y la voy a conectar entonces a la corriente continua, ¿ya? Y vamos a acercar la brújula. Fijarse la fuerza que tiene ahora al conectar. Fíjese. Mire. Si yo cambio ahora el sentido de giro,
el sentido de la corriente, cambia también el campo magnético de la bobina, norte-sur, norte-sur. Ahora, fijarse lo otro, importante en el electromagnetismo. ¿Qué pasa si yo a la bobina le agrego fierro aquí en el núcleo? Fíjese lo que pasa. Mire, aumentó la fuerza. Aumentó la fuerza del campo magnético. Si yo le saco el núcleo, que es un núcleo de aire, la fuerza no es tan intensa, ¿eh? Mire, ahora le agrego el núcleo, la fuerza magnética es mayor. ¿Por qué? Porque el núcleo de fierro retiene el campo magnético. Por eso que todas las bobinas van montadas sobre fierro. Porque el fierro, en el caso fierro silicoso, es un buen conductor del campo magnético. ¿Vamos? Ya. Tenemos eso ahora. Fijarse, la última experiencia, esperamos un ratito, vamos a tener un transformador de corriente alterna, un transformador, para un poquito. Tenemos una campanilla de timbre, tiene una bobina y una lámina que vibra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar esta bobinita a la corriente continua. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la bobina al conectar la corriente continua? Yo tengo acá un transformador que rectifica, recibe la corriente alterna y me va a entregar corriente continua. Entonces la voy a conectar. ¿Qué pasa con la bobina al conectarla en corriente continua? Vamos a sacar de acá para que se note bien. Ahí voy a tener yo la alimentación. ¿Listo? Entonces vamos a dar la corriente, está prendido ahí y tengo 5 voltios de corriente continua. Fijarse. ¿Qué es lo que pasa? Al haber corriente continua, el campo magnético queda fijo, norte-sur, dependiendo de la corriente. No cambia el sentido. Chupa nomás así. Esto es lo que hacían cuando existía el sistema Morse. Punto, raya, así se comunicaban antes. ¿Lo ven las tecnologías de celular ahora? Punto, raya, ¿ya? Bien, vamos ahora, ¿qué tengo acá? Un transformador, ¿ya? Que me va a entregar, ¿ya? La corriente extra primario, extra secundario, bobinas. Las máquinas soldadoras tienen transformador. El zumbador, el timbre, bobinas. Válvulas solenoides, para el riego tonificado, ¿ves? Mire, entran 24 voltios, igual que una llave, pero esta es eléctrica. Usted le aplica corriente continua, corriente alterna, va a abrir o cerrar la pasada de agua aquí, a través de una bobina. ¿Ya? Motores, un motor de una unidad sellada de refrigeración, de los aire acondicionados, fíjese, tienen bobina. Imagínense la aplicación que tiene en los motores. ¿Cuántos motores no hay en las fábricas? ¿Cuántos motores tenemos electrodomésticos? Bobinas, electromagnetismo. El Ballard del equipo turbofluorescente es una bobina, es un reactor. Bobina, campo magnético. Y el contactor, ¿ya? Ese es un contactor que le entra a 220 voltios. ¿Y qué es lo que hace un contactor? Cerrar, abrir circuito, contacto, fijarse, ahí está. Este funciona a 220, entra, sale. ¿Qué es lo que pasa? Que se cierran los contactos o se abren otros, normalmente abiertos, normalmente cerrados, para los sistemas de control. Acordarse, también les dije, el automático, el disyuntor, tiene una bobina dentro, que nos sirve para los cortocircuitos. Bobina. El efecto magnético es uno de los que más se utiliza dentro de los sistemas. ¿Vamos? Espero que ustedes hayan entendido de la particularidad del efecto magnético. ¿Vamos? Está en todas partes. Donde hay bobina, está el efecto magnético. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a ver la aplicación de los transformadores, que es muy importante para el instalador eléctrico. Los transformadores, ¿ah? sean de fuerza o sean de aislación. Transformadores. Nos vemos.